¿Recuerdan a los Thundercats? Esa serie animada de los 80s, en la que un grupo de gatos humanoides trataba de salvar a la Tierra de un villano llamado Mumm-Ra. Si no, seguramente recuerdan a Leono y el épico grito. ¡Thunder! 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 ¡Thundercats! Pues hoy les traigo la biografía de uno de los villanos más famosos de la serie, Mumm-Ra, el Inmortal. Según los cómics de Wildstorm, Mumm-Ra habría nacido con el nombre Wahang, hechicero del antiguo Egipto y consejero de un gran faraón, siendo considerado incluso como parte de su familia. El brujo, sin embargo, en secreto pretendía derrocar al regente con la ayuda de una poderosa fuerza recién descubierta por él: los 4 espíritus del mal. Estos seres otorgan a Wahang los poderes necesarios para enfrentar al faraón, sufriendo en el proceso una grotesca transformación hacia su particular forma cadavérica. Confiado en sus nuevas habilidades, el ahora llamado Mumm-Ra desafía al rey y le ordena abdicar ante él, pero rápidamente es derrotado por el hijo del faraón en batalla. Mumm-Ra es enjuiciado por su traición, pero el faraón aún conserva aprecio por su antiguo amigo y le perdona ser empalado, y en cambio le otorga una misericordiosa y religiosa muerte a través de su encierro en la cámara mortuoria de una pirámide de ónix. El hijo del faraón, encargado de encerrarlo y sabiendo que Mumm-Ra es inmortal, se alegró de saber que el traidor viviría solo en las profundidades por toda la eternidad. Una vez encerrado, Mumm-Ra implora una vez más la ayuda de los espíritus, pero estos le niegan a auxiliarlo en castigo a su incompetencia en el uso de sus poderes. Pero le ordenan construir 4 estatuas gigantes representando a los malignos seres, tarea que tardaría al menos 600 años en terminar con sus momificadas manos. Solo entonces, los espíritus le concederían aún mayores poderes, transformándolo en un guerrero capaz de acabar con cualquier reino y con cualquier faraón. Siguiendo la línea temporal, en algún punto el hechicero cumplió la tarea y se libera de su prisión convertido en Mumm-Ra. Tanto su longevidad como su poder se deben a su dependencia absoluta de los antiguos espíritus del mal. 4 imágenes antiguas en forma de estatuas que hacen alusión a 4 deidades siniestras de la mitología egipcia. Estas le otorgan a Mumm-Ra una fuerza y poderes sobrehumanos. Por lo tanto, cuenta con vida eterna o inmortalidad, siempre y cuando esté encerrado en su pirámide, tras la maldición con la que vive penando y ambicionando el poder. Sin embargo, al momento en que desea ir al combate contra los Thundercats, adquiere la figura de un imponente y todopoderoso guerrero, con fuerza y poder casi ilimitados, y que a primera vista parece invencible. La forma en que Mumm-Ra recibe este poder de transformación es recitando las palabras: antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumm-Ra, el inmortal. Inicialmente, Mumm-Ra es en apariencia un maltrecho hombre momificado que está confinado a permanecer eternamente en su pirámide como precio de su inmortalidad. Como momia es un personaje de fuerza decadente. En cierto modo su debilidad es permanente, pero al lograr su transformación, su punto débil es el reflejo de su propio rostro, lo que lo debilita considerablemente. Yo soy el documentalista. Y esto fue la leyenda de Mumm-Ra, el inmortal. Gracias y hasta la próxima.